Estamos en el domingo 18 del tiempo durante el año, siguiendo los pasos de Jesús a través del Evangelio de Mateo. Hemos terminado el capítulo 13, donde Jesús habla en parábolas del reino de Dios. Y hemos comenzado en el capítulo 14 a ir detrás de Jesús, que se entera que su amigo Juan el Bautista ha sido asesinado. Por lo tanto, toma la decisión de irse a un lugar desierto, tal vez para ponerse a salvo, tal vez para procesar el dolor de esta muerte cruel e injusta, pensando que algo parecido podría pasarle a él. En esa decisión de irse a un lugar apartado, la gente, dice el texto de Mateo, se entera que ¿dónde está Jesús? Y va masivamente a su encuentro. De pronto, Jesús, que quería estar en un lugar apartado, se encuentra con que la multitud lo sigue, la multitud lo necesita beber de la esperanza de sus palabras, de sus gestos. Y dice el texto de Mateo que al ver esa multitud, Jesús se conmovió hasta las entrañas y los recibió y curó a sus enfermos. En la mirada bíblica del ser humano, el corazón es el lugar de las decisiones, es como si fuera lo más profundo de uno. Por eso la Biblia muchas veces utiliza expresiones como duros de corazón para referirse a aquellos que no se abren, que se cierran, que no son capaces de recibir algo, o nosotros también usamos esa terminología, decimos esta gente tiene buen corazón porque nos ha tratado bien, porque nos ha escuchado, porque nos han ayudado. Es decir, el corazón es el lugar más profundo de donde brotan las decisiones, y las entrañas son el lugar de los sentimientos. Por eso Mateo describe que Jesús, al ver la multitud, aunque no lo tenía pensado, no tenía pensado encontrarse con una multitud, sino más bien estar solo, procesando la muerte de Juan, lo que hace Jesús es se conmueve hasta las entrañas, siente compasión, es decir, es capaz de sentir el padecimiento del otro. Eso es la compasión, que es, en este sentido, pariente de la solidaridad. Yo no contemplo solo el sufrimiento del otro, sino que me planteo qué puedo hacer frente al dolor del otro. Porque no basta con contemplar el dolor de los demás, sino también preguntarnos qué está en nuestras manos hacer para abrazar ese dolor, para acompañarlo, y tal vez hasta en una de esas, ¿qué puedo hacer para resolverlo? Es por eso que la Iglesia, los cristianos, los discípulos de Jesús, no podemos meramente contemplar las calamidades que suceden en el mundo, muchas de ellas producto de la injusticia, muchas otras producto de la misma limitación de la vida, pero en ningún caso podemos permanecer como espectadores, si bien no siempre podemos resolver las causas que generan sufrimiento en los demás, sí nos podemos plantear cómo acompañar el dolor y en cierto caso también cómo aportar soluciones al dolor. Y cuando el dolor es resultado de la injusticia, cómo
denunciar aquello que genera dolor, aquellas actitudes injustas que hacen sufrir a la gente, no naturalizarlas como decimos hoy, no tomarlas como parte del paisaje, sino reaccionar frente al dolor provocado por la injusticia. Acá Jesús ve que está atardeciendo, que mucha gente no tiene para comer, y además de curar sus enfermos y de acompañar a la gente, se plantea cómo darles de comer y le dice a sus discípulos: miren, esta gente necesita comer. Y sus discípulos le dicen: bueno, mirá, ya es tarde, ¿por qué no los despedís? Los discípulos se ubican con una mirada realista, diríamos, ¿no? Decir: bueno, mirá, no tenemos un mango, no tenemos comida, hay mucha gente, son miles, ¿qué hacemos? Entonces a los discípulos se les ocurre decirle a Jesús: despedilos para que vayan a conseguir algo de comida. Y Jesús les responde con una expresión bastante inquietante para ellos, para los discípulos: denles ustedes de comer. Jesús los invita a tener la misma actitud que Él, a no permanecer pasivos frente al dolor del otro, a hacernos la pregunta: ¿qué podemos hacer? Ya sea para contener, ya sea para resolver el dolor de los demás. Los discípulos se paralizan, se quedan en esa mirada, entre comillas, realista, y Jesús lo que hace es actuar frente al dolor. Así como antes, Jesús, que no pensaba recibir una multitud, se compadece, se conmueve hasta las entrañas, entonces toma una decisión, que es la de recibirlos, la de curar sus enfermos, la de estar con la gente. Aquí también toma una decisión, se plantea cómo darles de comer, los hace sentar en grupos, bendice y parte el pan, un gesto que nos recuerda a la Eucaristía, y hace que se distribuya la comida que no parecía alcanzar: 5 panes, 2 pescados para 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso es que cuando comienza a circular el pan, todos comienzan a tener algo para comer. El título que popularmente le damos a este pasaje ya un poco nos condiciona, porque la multiplicación de los panes nos está sugiriendo que ocurrió algo milagroso. Es evidente que algo importante pasó, porque este episodio está en los 4 evangelios. Y en el Evangelio de Marcos y en el de Mateo hay 2 relatos de multiplicación de panes. En Lucas y en Juan, 1. Pero esa multiplicidad de fuentes, que los 4 evangelios hagan mención de episodios de comida, nos está diciendo que algo pasó ahí. Muchos se inclinan a pensar, aquellos que investigan sobre el Jesús histórico, es decir, aquellos que intentan determinar qué cosas realmente sucedieron y qué cosas son más bien una reflexión de la comunidad en los evangelios, se inclinan a pensar que algo pasó, seguramente una comida multitudinaria que quedó marcada en la vida de la gente que fue testigo de estas comidas o de esta comida. Y evidentemente el banquete, la comida, tiene en la Biblia un significado escatológico, es decir, que refiere al fin de los tiempos, a la vida eterna, a la etapa más allá del tiempo del reino de Dios, como un gran banquete donde disfrutamos, donde compartimos la misma mesa, los mismos alimentos. Sin duda que
esa comida debe haber quedado marcada por lo multitudinario y porque se compartió lo que había. No podemos pensar en que llovió pan del cielo o que Jesús hizo magia. Sí podemos pensar que fue un gran encuentro compartido, una gran mesa compartida entre miles, y un momento de solidaridad, un momento de cercanía, de amor mutuo, como lo son las comidas en todas las culturas. De hecho, los evangelios también nos cuentan que Jesús repitió mucho en su vida el gesto de comer con otros. Y en muchas ocasiones de sentarse a la mesa con personas con las que no cualquiera se sentaba. Jesús se ofreció siempre como cercano a aquellos que lo invitaron a comer, seas quienes fueren, y dándole a la mesa también un significado dentro de la simbología del reino. Ese mundo que Dios quiere, ese mundo donde el ser humano se realiza, debe ser entendido como una mesa compartida. Y también, no por nada, el gesto más importante que tenemos los cristianos es el de compartir la mesa y partir el pan. Que Dios nos dé un corazón solidario, un corazón capaz de sentir desde nuestras entrañas el dolor de los demás y plantearnos qué acciones, qué denuncias, qué gestos tenemos que hacer, por lo menos para contener ese dolor y en lo posible para resolverlo. Que Dios los bendiga.